Saludos amigos, saludos amigas. Héctor Tineo de nuevo con el comentario en diariodominicano.com, el medio de comunicación. Como hemos hablado en esta parte del comentario de diariodominicano.com, nosotros vamos a tratar temas diversos, pueden ser cotidianos de la jornada, pero también temas históricos y temas de libros, por ejemplo, libros que se publican que tienen asuntos de interés para la colectividad. Nosotros vamos a tratar de invitar que la sociedad lea esos documentos. No se trata ni siquiera de novedades. Hablamos de libros que existen, que se publicaron en un momento, y como aquí se hacen ediciones limitadas en República Dominicana, si el autor o los allegados, los vinculados al autor, su familia, sus amigos, no hacen esfuerzo después que la persona desaparece, probablemente el libro se pueda conservar en un archivo, pero no está al alcance del colectivo. Y se publicó en la República Dominicana un libro que lo publicó don Cucho, la familia de don Cucho Álvarez Pina. Un libro interesante. Ese libro fue publicado del libro tiene el título La Era de Trujillo, narraciones de don Cucho. Y terminó de imprimirse en el mes de septiembre de 2008 en los talleres gráficos de editora Corripio, de esta información. Este es un libro de editora Corripio, lo publicó editora Corripio. En ese libro, don Cucho Álvarez narra detalles de su experiencia como funcionario público. Tuvo la oportunidad de ser funcionario en el gobierno de Trujillo, en la dictadura de Trujillo, en la administración del presidente Horacio Vázquez, y fue un hombre que tuvo una gravitación importante en la vida dominicana de su tiempo. Sus hijos publicaron el libro. El motor para que eso se imprimiera por su condición de un periodista de una calidad extraordinaria y por una cultura amplia, un conocedor de la historia dominicana como fue don Cucho Álvarez, don Cuchito. Don Cuchito es el que, y su hermano Jaime, son los que impulsan la publicación de ese libro, La Era de Trujillo, y lo publicaron. Entonces el libro resulta interesante porque muestra una conducta en la historia de la política dominicana. Eso podría ocurrir, la traición, la doble cara, el colocarse como agente encubierto en una organización política. Eso usted lo puede encontrar en cualquier lugar. Pero en República Dominicana, esto ocurre por la gente que quiere buscar siempre cosas. Hay uno que quiere recibir algún menudo que dé régimen, otro quiere recibir una posición pública o simplemente un empleo. O en los tiempos como que la medida que la economía se fue abriendo, ya buscan quieren contratas o quieren cargos importantes, cargos en los que puedan influir. Y eso explica cómo es de cambiante la conducta de gente que participa en política. En el caso dominicano eso es vergonzoso, que usted ve que hay políticos que se venden como una pieza de carne. Entonces, ese libro que hablamos, La Era de Trujillo, narraciones de don Cucho, de don Virgilio Álvarez Pina, don Cucho, ese libro tiene ahí detalles que es importante que lo lean. Incluso la gente que participa en política, que participa en la vida social, que entiende lo cambiante que es la gente, porque hay gente que solo quiere medrar en el ámbito del poder. Fíjense, oiga lo que dice don Cucho Álvarez. Don Cucho Álvarez Pina. Dice: la traición, la deslealtad, la calumnia, la infamia,
y la difamación son figuras negativas que siempre han estado presentes en la política dominicana. Oportunistas de la peor ralea, buscan acercarse a las máximas fuentes de poder para ofrecer sus servicios a cambio de unas cuantas monedas o de una posición pública cuyo ejercicio debería avergonzar a quien la ostente. Ni siquiera los vínculos sanguíneos o la gratitud de vida impiden que seres envilecidos se pongan a las órdenes de peores causas, que recurran a los métodos más detestables para conseguir sus fines. Esto viene al presente en el comentario porque en ocasiones colaboradores de un hombre público, en este caso un líder político, un líder empresarial, personas en las que depositan confianza, se convierten hasta en fabuladores, creadores de versiones falsas, en procura de lograr sus objetivos en la fuente a la que recurren. Y él relata en este libro un momento de un sobrino de la esposa del presidente de la República, don Horacio Vázquez. Cuando Horacio Vázquez sale del poder, estaba enfermo, un hombre enfermo. Eso incluso creó las condiciones para que le dieran el golpe, porque un Horacio vital no hubiese sido fácil sacarlo de juego, pero la salud, su quebranto, lo sacó. Entonces, Horacio Vázquez le contó a don Cucho que su casa aquí en la capital, eso eran los calieses con servicio de espionaje constante. Dice que cuando iba a Tamboril, a su casa campestre, el mismo movimiento que llegaban los calieses en el espionaje. Entonces, don Cucho Álvarez Pina cuenta que un día lo llamó Horacio Vázquez y le dice, cuando llega, el saludo protocolar, toda la cosa, algún comentario breve, y entran en materia. El expresidente Horacio Vázquez cuenta a don Cucho Álvarez, en este libro, La Era de Trujillo, le dice, Cucho, necesito que hables con Trujillo y le preguntes las razones por las cuales mantiene un servicio de espionaje alrededor de mi casa, algo que tiene nerviosa a Trina. Sé que tú tienes contactos con Trujillo, que tú no tienes contactos con Trujillo, pero si le pides una entrevista, él no te la negará. Bueno, don Cucho cumple con la encomienda de su ex jefe político, don Horacio Vázquez, y le solicita la cita a Trujillo. Trujillo se la concedió, lo recibió. Don Cucho Álvarez Pina cuenta en ese libro, La Era de Trujillo, que le contó el motivo, tal como se lo expresó el expresidente Horacio Vázquez. Entonces, dice que Trujillo recibió a papá, ese don Cucho Álvarez, don Cuchito, que cuenta. Dice, Trujillo recibió a papá en su viejo despacho de la Fortaleza Osama, al cual acudía diariamente. Cuando papá le planteó la situación que le había descrito el propio don Horacio Vázquez, el entonces joven presidente Rafael Leónidas Trujillo Molina le contestó más o menos en estos términos. Lo que pasa, Cucho, es que periódicamente recibo informes de una persona que está muy cerca del viejo, así le decían a Horacio Vázquez, el viejo. Y como presidente tengo que estar enterado de todo cuanto pasa en el país. Entonces, Trujillo entonces abrió la gaveta, esto lo cuenta don
Don Cucho Álvarez Pina, en su libro La Era de Trujillo, dice, abrió la gaveta central de su escritorio y de allí sacó 2 páginas escritas a mano. Se las extendió a papá y le dijo, tú me dirás, después de leer eso y ver quién lo firma, si se puede o no hacer caso a la denuncia. Mi padre, dice don Cucho Álvarez, don Cucho Álvarez Pina, don Cuchito, refiriéndose a su padre, don Cucho Álvarez Pina, mi padre comenzó a leer el informe y sus ojos, según recordaba, no querían dar crédito a lo que leía. Se denunciaba que don Horacio conspiraba para derrocar el régimen de Trujillo y que tanto en su residencia de esta ciudad, en la capital, aquí en Santo Domingo, como en su villa campestre de Tamboril, se reunían con viejos políticos y que mantenían contactos con líderes exiliados en Puerto Rico. Pero esto es una infamia, dice don Cucho Álvarez Pina. Tú puedes creer, no puedes creer en nada de lo que dice aquí, pues don Horacio está enfermo y completamente retirado de los asuntos políticos. Le dice, Trujillo sonrió y le contestó, Cucho, llévale ese informe al viejo para que él, como político al fin, se explique cuánto pasa, pues estoy seguro que él hubiera hecho lo mismo que yo, cuando menos vigilarme. Oiga eso, el que pone y lleva la intranquilidad a la familia del expresidente Vázquez es un consanguíneo de su esposa. ¿Qué enseña esto? Lo que hablamos al introducir el comentario, que en la República Dominicana hay personas que medran en la política y sus éxitos se sustenta en que son llevadores de chismes, que son inventadores de fábulas, que construyen historia y se la llevan a una persona que puede ser interesada y se la venden como una verdad. Y eso da lugar a las peores situaciones, porque usted dice, así puede perder una persona hasta la vida por un falso informe. Ocasionar que una persona pierda la vida. Eso pasa. Entonces, este libro, nosotros recomendamos la lectura, recomendamos que lean este libro. Como hemos hablado que en estos comentarios nosotros vamos a tratar de promover lectura de documentos y libros que circulan o se encuentran en bibliotecas para los interesados o las interesadas como ustedes puedan leer estos libros. Por ejemplo, esta historia que cuenta un hombre que fue funcionario en el gobierno de Horacio Vázquez, funcionario en la dictadura de Trujillo, con la calidad de su formación y su agudeza, pudo levantar mucha información y también pudo comprender el comportamiento de gente en la sociedad. Nosotros hacemos el comentario porque en ocasiones lo que más afectan y construyen fábulas para destruir a una persona son de los más beneficiados. Por ejemplo, ese ex ministro que habla don Cucho Álvarez Pina en este libro, que se refiere, era un funcionario muy influyente, un ministro muy influyente en el gobierno de Horacio Vázquez. Sin embargo, luego terminó como un informante de llevarle mentiras a Trujillo que afectaban y ponían en peligro la tranquilidad de la familia del expresidente Horacio Vázquez, y eso le pudo haber llevado a lo peor, porque si no hubiese tenido la oportunidad de conseguir una cita con Trujillo, que hubiese sido una persona común, hasta su vida lo hubiese perdido. ¿Por qué? Por la información que ha ido a dar un mentiroso, un fabulador,
que quiere seguir pegado en el gobierno, que quiere seguir recibiendo cosas del gobierno y entiende que llevando la información, convirtiéndose en un informante del presidente de turno, de esa manera puede seguir en el bate, como decimos. Entonces, esto es importante que lo vean la gente que participan en política, que entiendan que a un líder político, que a un presidente de la República, que a un funcionario influyente, se le llevan muchas mentiras con el único propósito de afectar personas, evitar que personas se acerquen al gobierno o que puedan lograr cosas en el gobierno. Entonces, dice que Trujillo a ese informante lo trataba con cierto desprecio, porque oye lo que le dice que lo que refiere a don Cucho Álvarez Pina, en este libro, La Era de Trujillo, dice, Trujillo solía decir que si ese hombre era capaz de traicionar a don Horacio, ¿qué no se atrevería a hacerle a él? Pero el sagaz político que gobernó el país con mano férrea durante más de 30 años, manifestaba que tenía que conocer cuantos informes se le presentaran, pues había comprobado que algunos eran muy reales. Trujillo despreciaba a los traidores, pero se aprovechaba de las traiciones. Dice don Curcio Álvarez Pina en este libro, La Era de Trujillo. Esto se trata de libros que han circulado, que no tuvieron esa gran publicidad. Nosotros decimos que las nuevas generaciones deben de leer estos libros para que comprendan también la conducta de gente que entra a participar en política en República Dominicana. Y los políticos, no importa la posición que tengan, si llegan a una posición cumbre, imagínense llegar a la presidencia de la República, que sepan que ahí, en ese entorno, se cuelan personas que serán de los más beneficiarios y después son los que construyen el cañón, cómo destruir al líder que en un momento determinado lo colocó en posiciones de prestancia y le dio todas las oportunidades y lo hizo figura pública. Todo eso lo hizo incluso algunos, los que se hicieron ricos. ¿Qué hacen después con los líderes cuando terminan? Estamos aquí hablando de Horacio Vázquez, el viejo, ya no le decían el expresidente. Todo el mundo se encajetaba con el mote del viejo, como le decía en su círculo familiar. Cualquiera le puede decir el viejo, un hijo, pero para un particular, ese es el expresidente Horacio Vázquez. Por esto decimos que estos libros, vamos a hablar cada cierto tiempo en los comentarios de diariodominicano.com de libros y documentos para que ustedes tengan la oportunidad de conocer detalles que se cuentan en estas historias que no se publicitan mucho en República Dominicana. Agradecemos como siempre la atención. Suscríbanse al canal a diariodominicano.com. Los invitamos a leer el periódico, revisen las distintas sesiones y ahí van a encontrar un contenido de interés para ustedes. Y siempre les recordamos que nos agrada que ustedes expresen sus opiniones. Hasta el próximo comentario, Héctor Tineo.